Y mientras hablamos de reinicio de clases presenciales, mientras nos preguntamos cómo será la temporada de verano, mientras nos informamos respecto del reinicio de la actividad en los vuelos de cabotaje, tal vez también próximamente de los servicios de micros de larga distancia, mientras todo eso, en los hospitales públicos y privados, de todo lo que es el AMBA y sobre todo en los servicios de terapia intensiva, se sigue luchando cara a cara con el COVID-19. Los profesionales de la salud siguen dando su vida, su salud, en pos de que aquellos que están internados puedan salir adelante contra una enfermedad que sigue golpeando duro, muy duro, en el corazón de la batalla, allí en las terapias intensivas. Vamos a abordar este tema, nos vamos a meter en ese núcleo de la lucha contra el COVID-19 con una palabra muy autorizada. Ya estamos en contacto con el doctor Pablo Pratesi, es el jefe del servicio de terapia intensiva del Hospital Austral. ¿Qué tal, Pablo? Buen día, Gabriel Prosperi te saluda, ¿cómo estás? Buen día, Gabriel, ¿cómo estás? Bueno, en principio la pregunta es también en el sentido de preguntarte cómo estás en la lucha contra el COVID-19 en el día a día de esta, entre comillas, batalla en el lugar más sensible, en la terapia intensiva. Bueno, como vos decís, es muy sensible desde lo individual. En mi servicio estamos todavía con muchos pacientes en respirador, y eso que hemos duplicado la cantidad de camas. ¿Cuántos pacientes entran por día, más o menos, si hay un promedio? Mirá, en promedio, te diría, entra uno por día a la terapia intensiva. Hay días que te entran 3 y hay días que no entra ninguno. El tema también es que tengas disponibilidad de todos los recursos, ¿no? Claro. Se generó un poquito la sensación de que tener terapia intensiva era tener respiradores, y no es así. La parte más sensible de una terapia intensiva es todo el recurso humano, todo el personal de enfermería, kinesiólogos, médicos, técnicos, bioquímicos. Hay un montón de gente que está atrás. El respirador es un aparato, digamos, ¿no? Es como tener un auto, pero tiene que tener alguien que sepa manejarlo y que pueda pilotear. Y en ese contexto, digamos, el personal de salud está agotándose mucho. Hablas del personal de salud, de gente que te rodea, de profesionales que te rodean, de gente que lamentablemente conlleva con la enfermedad en sí mismo. Hemos tenido casos aquí en la ciudad de La Plata de enfermeros que lamentablemente no han resistido y sus propios compañeros los han homenajeado, los han despedido de una forma tan emotiva, tan conmocionante, con aplausos en las puertas de los centros de salud, que realmente pone la piel de gallina el solo mencionarlo. ¿Cómo es esta connivencia entre el virus, el paciente y ustedes, que están en permanente riesgo? Como ya lo he transmitido en otras oportunidades, es una guerra, ¿no? Es una batalla. Necesitas combatir un solo enemigo, que es el virus y lo que eso genera. Necesitas tener los recursos, necesitas que la gente esté con capacidad de recuperarse y que la población se cuide para que las balas que te vienen sean menos, ¿no? Creo que es reconocer al personal de los servicios de emergencia, de las terapias intensivas, áreas de la salud que han estado históricamente relegadas, ¿no? Gente que trabaja en 2 o 3 trabajos. Entonces es muy difícil llevar adelante cuando algo se hace tan largo. No me meto a aspectos políticos del tema, porque la verdad que no puedo definir yo la política sanitaria. Sí, en esto hay una deuda importante, que es poder crecer y reconocer al personal para que por lo menos su trabajo lo haga tranquilo, sabiendo que después se va a la casa y no se tiene otro trabajo. Es duro esta etapa y sabemos que todavía falta tiempo. Las autoridades sanitarias, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, que desde un primer momento y hasta hace muy poco se habían mostrado muy propensas a las restricciones ciudadanas respecto del control del virus, en los últimos días han salido a decir que, si bien la situación no está controlada, es muy esperanzadora la situación que se está viviendo, con un techo de 5.000 y pico de casos en la provincia, con un AMBA que al parecer en la cantidad de contagios está retrocediendo respecto de otras
zonas del país, por ejemplo Córdoba y Rosario, en donde está creciendo exponencialmente el virus. ¿Ustedes ven esto desde las terapias intensivas, desde los hospitales en general? La realidad en este aspecto es que hay menos casos que se detectan por día y la cantidad de consultas, por ejemplo, a la guardia del hospital, al servicio de emergencias, es menor. El tema es que cuando el paciente llega a terapia intensiva, a veces queda 4 o 5 semanas. Entonces, el cuello de botella termina estando ahí, ¿se entiende? O sea, hoy el agotamiento del personal y el recurso general de una terapia intensiva tiene que ver con la permanencia de los pacientes. Es cierto que hay menos consultas en la zona del AMBA y que en el interior, y vos me nombraste ciudades muy importantes, pero ciudades más chicas en el interior no tienen disponibilidad de terapia intensiva, porque quizás no tienen terapia intensiva, y casos tienen lo mismo. ¿Se entiende lo que digo, no? Sí, claro. Pablo, vos pasaste por el COVID-19. ¿Cómo es la recuperación? ¿Te sentís bien hoy? ¿Estás plenamente en tus capacidades físicas? Yo me fui de alta hace 2 semanas y empecé a trabajar de nuevo ayer. El viernes estuve un rato, pero ayer empecé a trabajar. Limitado la cantidad de horas, pasan 4 o 5 horas y ya... No te digo que físicamente me sienta mal, pero estoy como con dolor de cabeza, con mareo y con dificultad para poder concentrarme en el trabajo. El retorno al trabajo es progresivo. Es decir, todavía no sabemos bien qué secuelas te puede dejar el virus una vez que pasa por tu cuerpo. Sí, es una enfermedad nueva, tenés que esperarla y tenés que ir viendo, digamos, va cambiando. Yo empecé con dolores musculares muy intensos y con vértigo. El vértigo todavía me sigue y el dolor muscular ya se fue, pero fíjate, son 2 síntomas que quizá hace unos meses no se los registraba como asociados al coronavirus. Y ahora sí, es como que es polimorfa la enfermedad, va dando diferentes manifestaciones. ¿Cómo ves el futuro inmediato? ¿Pensás que vamos hacia ese lugar esperanzador que dicen algunas autoridades sanitarias? ¿Pensás que vamos a poder controlar la enfermedad una vez que llegue la vacuna para principios del año que viene? ¿Cómo funcionará esto? ¿Pensás que vamos a tener rebrotes y hay que estar atento a esto como está ocurriendo en Europa? Mira, en el mundo hubo rebrotes, con lo cual no podemos hacer lo mismo que hicimos en marzo, decir acá no va a llegar el coronavirus. Si el coronavirus llegó a la Argentina, hay que pensar que va a pasar lo mismo que pasa en Europa y va a haber rebrotes. Probablemente en una magnitud menor, porque va a haber mucha gente que va a tener ya un grado de inmunidad y tenemos que acostumbrarnos a convivir. Esto significa cambiar cosas en el sistema, ¿no? En el sistema no solamente sanitario, en las escuelas, en las áreas vacacionales, en la parte deportiva. De alguna manera hay hábitos que van a tener que cambiar, hábitos que tienen que ver con nuestra cultura, ¿no? Y esto tenemos que procesarlo. Y por otro lado, bueno, lo esperanzador de la vacuna también puede ser lo esperanzador de algún tratamiento que pueda ser eficaz, un antiviral que pueda ser eficaz y mira, si te contagiaste, empezá con esta pastilla, que se está trabajando en esas líneas también en el mundo. Porque las vacunas, pensemos que enfermedades como el HIV llevan casi 40 años y todavía no hay vacuna. Ojalá pronto pase todo esto, ojalá que el trabajo de los médicos terapistas y del resto del plantel de los profesionales de la salud, como vos también lo decías, Pablo, sea reconocido desde el punto de vista simbólico, pero también desde el punto de vista material, porque han dejado mucho más que su tiempo. Cachos de salud han dejado en la lucha contra el COVID-19 y lo siguen dejando todavía. Nuestro espacio para reconocerte a vos, nuestro homenaje a partir de tus palabras, de toda la labor que están realizando y por supuesto el agradecimiento por estos minutos aquí en Próspera Mañana, doctor Pablo Pratesi. Muchas gracias, Gabriel, que tengan mucha suerte y La Plata lleno de intensivistas de lujo, así que hay que aprovecharlos.